A ver si estaban despiertos, ¿no? Ya el 10% del auditorio se estaba quedando dormido. Con esto ya se despertaron todos, pero es normal. Yo trabajo como profe y en mi experiencia entre 1 y 5 de la tarde es la hora más dura. Entonces, por favor, voy a procurar que nadie se quede dormido, aunque prometo que no tuve nada que ver con el ruido. ¿Hay alguien del área técnica que ya lo están solucionando? Ok, listo, muchas gracias. Gracias por el ruido y gracias para que no vuelva a pasar el ruido. Listo, muy bien. Entonces, una tendencia muy interesante con kilómetro cero, ¿qué es? Restaurantes que están diciendo, vamos a comprar insumos, vamos a comprar nuestros insumos solamente a proveedores locales que estén a máximo 1 kilómetro a la redonda. ¿Qué creen ustedes que garantiza eso? En términos de salud es muy bueno, ¿por qué? Porque le apuesta a productos frescos. En términos económicos, le apuesta al desarrollo económico local, ¿sí? En términos, por ejemplo, de ser amigables con el medio ambiente, ahorra, por ejemplo, en términos de combustible fósil. Al estar más cerca se consume menos gasolina en el transporte, al estar más cerca se beneficia el campesino, el proveedor local. Claro, como todo en la vida, eso también tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un cliente sofisticado que quiere un queso francés, un vino italiano, o un vino francés, o un salami español? Pues no lo tenemos porque eso está a 10.000 kilómetros de acá, ¿no? Entonces hay algunos que están implementando todo esto de una manera parcial, otros lo hacen de una manera muy rigurosa, pero son ejemplos de esfuerzos para generar productos más frescos, usar productos más frescos, más saludables y de alguna manera más responsables con el medio ambiente y el desarrollo local. Tenemos una tendencia también muy interesante, una preocupación por la recuperación de la cocina ancestral. Esta foto es de una cocinera en el Amazonas colombiano, en el sur del Amazonas. Esta fue una investigación que hizo el chef Ricardo Malagón para utilizar tecnología que permita la recuperación de la cocina ancestral amazónica. Este año estamos haciendo una investigación similar con la cocina del Pacífico chocuano y el próximo año vamos a hacer una también con la región Caribe colombiana. Más adelante les hablaré un poquito más de esto. También hay una tendencia a hablar de alimentos funcionales. Esto es muy cuestionable porque pensemos que cualquier alimento tiene alguna función, pero dicho de una forma más sencilla tiene que ver con cómo consumimos alimentos cuyos nutrientes nos aporten en función a necesidades alimenticias particulares. La cocina molecular es un tema también muy discutido. Se utilizan básicamente equipos de laboratorio que encontraríamos en un laboratorio de física, en un laboratorio de química, en un laboratorio de electrónica, y con esto se están haciendo preparaciones alimenticias. Hay cocineros que cuestionan mucho esto y dicen, no, eso es como una sofisticación innecesaria. Desde mi perspectiva como investigador, yo critico que el uso de estas máquinas no nos garantiza que la cocina sea más científica en sí misma solamente porque estás utilizando una máquina de laboratorio. Inclusive personas que están en el mundo de la cocina, que desarrollan cocina molecular, reconocen que esto tiene más que ver con una estrategia de mercadeo que con una, digamos, razón particular. No sé si a ustedes les interesa la historia de la cocina y vieron en algún momento de sus vidas el restaurante El Bulli en Barcelona. Ya es un restaurante que en este momento cerró y se convirtió en un museo, en un centro tecnológico, pero en su época fue catalogado varias veces como el mejor restaurante del mundo y desarrollaban dentro de sus platos cocina molecular y un menú ahí podía costar de 300 a 500 euros. Les estoy hablando de hace más o menos 8 años y para pedir usted una reserva tenía que hacer reserva con 1 año de anticipación. Inclusive Ferran Adrià, el chef de este restaurante, decía o reconocía que de alguna manera esto es una tendencia que le juega más a un mercadeo que a una cuestión como tal, donde realmente la tecnología viene a generar un gran cambio en la gastronomía, como que tal vez no es por ahí la vaina. El mismo Ferran Adrià decía que antes de hablar de cocina molecular era importante hablar de cocina tradicional, y él decía, bueno, hay que reconocer las bondades de la cocina tradicional como tal. Vamos a hablar entonces, ahora sí, de algunos elementos relacionados con tecnología 4.0, inocuidad 4.0 aplicada al desarrollo de alimentos. Aquí tenemos unas foticos de el laboratorio en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA.
Básicamente lo que buscamos con la creación de este laboratorio es que nuestros aprendices de cocina experimentaran con tecnología de punta para cuando encontraran esta tecnología en hoteles de 5 estrellas, en restaurantes categorizados, y se enfrentaran con estas máquinas, tuvieran, digamos, conocimiento y experticia en el manejo de algunas de estas tecnologías. Aquí tenemos algunos de nuestros aprendices en una clase de cocina, algunas de nuestras máquinas. Aquí tenemos una Thermomix. Esta es una máquina que yo le llamo como una computadora que cocina. Usted puede poner aquí arroz, aquí puede poner una sopa y aquí una carne y la puede programar acá. Tiene más de 1700 recetas. En las familias europeas, entre 2 y 3 de cada 10 familias europeas tienen una máquina de esta. Usted simplemente programa la receta y, por ejemplo, le va a echar arroz, le echa el arroz y la máquina le dice pare, le echa el aceite y la máquina le dice pare, es decir, es como un computador que tú programas para que te cocine lo que quieras. Aquí tenemos algo que realmente no es muy común, pero lo puse porque puede ser muy llamativo en términos gráficos, y es un robot que cocina. Realmente es más común esto hoy en día en algunas regiones de Asia, y es robots sirviendo a la mesa. Aquí tenemos un ejemplo de tecnología de realidad aumentada. Entonces, esto ya se está usando en algunos restaurantes en Asia y en Oriente Medio, y básicamente lo que se hace es que se pone el dispositivo encima del plato o encima de la mesa, y usted puede ver ahí cómo se vería su plato ya servido. Aquí tenemos una impresora 3D, una impresora para hacer alimentos. Aquí vemos uno de los ejemplos, digamos, que más se están desarrollando hoy en Estados Unidos, y son prototipos de hamburguesas que combinan, digamos, carne convencional, pero también se está experimentando con suplementos cárnicos, es decir, con productos desarrollados a base de elementos químicos que no son carne, pero simulan el valor nutricional, los nutrientes de la carne. ¿Listo? En el laboratorio, en el SENA, tenemos una impresora de estas y hacemos cosas muy importantes como tomarnos fotos de la cara e imprimir chocolatinas con la forma de nuestra cara. Aquí tenemos un ejemplo de una tecnología que se llama criogenización. Básicamente lo que se hace con los alimentos es exponerlos a un vapor de agua, no sé si hay otro tipo de vapor, pero digamos a pequeñas partículas de agua. Se envía un choque eléctrico que mata las bacterias y se congela a altísimas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia entre esta criogenización y una congelación normal? Mientras una congelación normal genera aproximadamente un 40% de moléculas de hielo adicionales al producto, la criogenización solo genera un 3% y permite una conservación con cadena de frío de hasta por 10 años del alimento. Esto tiene que ver con lo que algunos llaman inocuidad 4.0. ¿Sí? Ok, gracias. Aquí tenemos la tecnología que más estamos usando en el Centro de Hotelería, Turismo y Alimentos, y es la liofilización. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿En qué consiste la liofilización? Tomamos el producto alimenticio y lo acondicionamos y lo congelamos en una máquina que se llama abatidora. Como yo no sé mucho del tema, yo le digo una supercongeladora. Entonces, en la abatidora, o la que yo llamo la supercongeladora, llevamos el alimento a menos 40 grados centígrados y después lo introducimos en la liofilizadora, que es algo como lo que vemos acá. Esta liofilizadora lo que hace es bajar la presión atmosférica. Recordemos física de octavo, noveno, décimo y 11. Recordemos que a mayor altura, menor presión atmosférica. Entonces, para entenderlo fácil, es haga de cuenta que cogemos el alimento y lo llevamos a las condiciones de la estratosfera, ¿sí? Es decir, ¿qué nos va a generar este bajón en la presión atmosférica? Sacar el agua del producto pasando la materia de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por líquido. Esto es lo que se denomina sublimación. Después sacamos el producto ya liofilizado y lo conservamos, puede ser en bolsas, empacado al vacío. Para una investigación que hicimos en el Amazonas, lo utilizamos frascos de vidrio. Ya después, para el consumo del alimento, se puede consumir de manera directa,
Piensen ustedes que es un producto que está muy seco, se puede consumir de manera directa o se puede rehidratar. Entonces podemos tomar, por ejemplo, fruta liofilizada, conservarla por 10, 15, 20 años. Después, cuando la queramos consumir, la echamos en agua, el producto se rehidrata y queda como nuevo. Entonces, pensemos en las utilidades de esta tecnología. Podemos hacer alimentos para astronautas, en Estados Unidos se utiliza mucho para campistas, ¿sí? Pero pensemos en muchas funciones que esto puede tener. Ahorita vamos a profundizar un poco en esto. En Colombia y en varios países se han desarrollado prototipos alimenticios, pero principalmente con frutas. En el centro de hotelería hemos diseñado diferentes prototipos. Aquí tenemos un guacamole, aquí tenemos unos huevos con cebolla y tomate liofilizados, ¿listo? ¿Y qué ventaja tiene el desarrollo de esta tecnología? Conservación del alimento por 20 años o más, se disminuye el peso, esto facilita procesos, por ejemplo, de exportación, y a diferencia de la criogenización, no se requiere cadena de frío. Una ventaja también adicional en esto, por ejemplo, con relación a la deshidratación, es que el sabor del alimento se conserva. Entonces, una piña liofilizada, una fresa liofilizada, tiene un sabor concentrado increíble, es muy rico, a diferencia del deshidratado que de alguna manera pierde algo de sabor. Algunas experiencias exitosas que hemos tenido en el laboratorio del Centro Nacional de Hotelería y Turismo de Alimentos tienen que ver con la conservación de la cocina ancestral. En este caso, en los últimos 4 años hemos desarrollado investigaciones con el Amazonas, con varias etnias que están ubicadas en el sur del Amazonas colombiano, en los límites ya prácticamente con Brasil. Entonces, se logró una caracterización de frutas del bosque amazónico. ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Listo, ya estoy terminando. Se hizo una caracterización de las frutas del bosque amazónico y este año estamos desarrollando una investigación para conservar la cocina del Pacífico Chocuano. Estas son preparaciones del Pacífico Chocuano. Esto se preparó en Vallasolano, en un corregimiento que se llama El Valle. Para el próximo año vamos a hacer algo muy similar con la zona Caribe. Aquí tenemos también como experiencia exitosa productos liofilizados para el bienestar familiar. El Banco de Alimentos nos está donando alimentos que estamos liofilizando y los estamos desarrollando mediante prototipos para complementar los planes de alimentación infantil que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Piensen ustedes entonces en el impacto que tiene estas tecnologías. Como ya lo mencioné, en términos de conservación e inocuidad por largos periodos de tiempo, sin necesidad de cadena de frío, disminución del peso, facilidad para transporte y almacenamiento, esto permite transporte, exportación. ¿Y qué es lo interesante de esto? Podríamos pensar que estamos viviendo o experimentando, aunque esto no es nuevo, lo aclaro, pero podríamos pensar que estamos viendo una tecnología que nos permite la conservación de alimentos con procesos físicos, sin necesidad de intervención química. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿dónde está la trampa? ¿O dónde está el costo? Claro, esta tecnología requiere un alto consumo energético. Bien, vamos a hablar también, como ya mencioné, de la posibilidad del desarrollo de planes de alimentación con requerimientos especializados. En términos de salud, se pueden desarrollar prototipos, por ejemplo, de dietas con balances nutricionales a la medida. Entonces usted necesita consumir diariamente 2.300 calorías y necesita tantas proteínas. Con este tipo de desarrollos en laboratorio o con tecnología 4.0 aplicada se podría desarrollar dietas altamente balanceadas que tendrían largos periodos de conservación. En términos de salud podemos pensar en promoción y prevención e inclusive en intervención. Para, nosotros, en la medicina convencional, la dieta es como algo complementario, pero para los asiáticos es algo central. Tuve la posibilidad de conocer un hospital en Beijing el año pasado y me sorprendió ver que tenían varios cuartos repletos de hierbas, ¿no? Es decir, la farmacia de ellos es toda un sitio repleto de hierbas para hacer test, ¿no? Los europeos desde hace años decían cosas como que tu alimento sea tu medicina, o si no, comerás tantos medicamentos como si fueran alimento, ¿no? Entonces, para nosotros occidentales a veces el tema de la comida es como algo complementario,
pero en la medicina, digamos, alternativa, homeopática, bueno, como lo quieran llamar, o en Asia específicamente, la alimentación es básica para cualquier tratamiento. Bien. Y por último, pensemos también en la aplicación que esto tiene para la atención de desastres o emergencias. Podríamos pensar en grandes reservas de alimentos que se pueden conservar por varios años, y al momento de que se presente una emergencia o un desastre en alguna región, podríamos llevar estos alimentos para su consumo. Bueno, muchas gracias por su atención.